Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy aquí en Rosita Cocina vamos a preparar canelones muy fáciles de hacer, oigan, muy fáciles y deliciosos. Vamos a necesitar cebolla puerro, cebolla larga y pimentón, todo bien picadito. Aquí vamos a agregar 2 cucharadas de pasta de ajo. En algún video ya les habíamos dicho que la pasta de ajo es aceite, el aceite que ustedes prefieran. Lo licúan con algunas cabezas de ajo y listo, deben tener esa salsa, esa pasta lista para adobar lo que quieran. Aquí agregamos orégano y tomillo y ponemos 2 hojitas de laurel. Si no consiguen laurel fresco, pues no importa, ponen 2 hojitas secas de laurel, que eso igual le va a dar el sabor. Este guiso que estamos haciendo es para el relleno de los canelones. Agregamos pimienta negra y sal al gusto, ustedes van probando de sal y le agregan pues según la cantidad que ustedes vayan a preparar. Y aquí estamos limpiando muy bien estas hojas de acelga, les quitamos completamente el tallo blanco y las dejamos así tal cual como la ven aquí, solo la hojita verde, y las remojamos por 5 minutos en agua con vinagre para quitarles la tierra, dejarlas bien limpiecitas. Y las picamos de esta manera. No las dejen más tiempo en el agua con el vinagre porque ellas se empiezan a poner oscuras. Entonces 5 minutos es más que suficiente. Listo. Ahora aquí tenemos 700 gramos de carne molida. Vamos a agregársela aquí al guiso. Todo esto lo vamos a precocer para el relleno. Mis amigos, les recuerdo que ahora tenemos Facebook y en Facebook vamos a estar subiendo recetas cortas, muy rápidas, así que bueno, los esperamos por allá en Facebook. Búsquenos como @Rosita Cocina Oficial, así aparecemos en Facebook, así que todos bienvenidos, por favor apóyenos allí en esta red social, síganos por Facebook. Muy bien, agregamos aquí las hojas de acelga y vean, ellas se merman, ellas cuando empiezan a marchitarse con el calor se merman. Al principio parece mucha cantidad, pero luego pues miren. Otra cosa, si ustedes quieren cambiar la acelga mejor por hojas de espinaca también se vale. Eso es mejor dicho, según el gusto de ustedes. Bueno, vamos a hacer la salsa. Tenemos aquí 120 gramos de mantequilla de vaca, 2 cucharadas de harina de trigo y con un rallador rallamos así un poquito de nuez moscada, que esto le da un sabor especial a la salsa de queso. Y tenemos aquí leche, en total 800 gramos, pero vamos agregándolo poco a poco. Al final les decimos finalmente cuánta leche se nos fue. Entonces vamos a derretir la mantequilla, agregamos las 2 cucharadas de trigo, vemos bien el espesor y aquí decidimos agregar una más, así que en total fueron 3 cucharadas de harina de trigo. Empezamos a agregar poco a poco la leche, vamos mezclando, no dejen de mezclar. A partir de este momento en el que ustedes empiezan a mezclar la leche con la harina, ya toca mezclar todo el tiempo porque eso empieza a espesar y se empieza a pegar en el fondo de la olla. Entonces vean que agregamos una cucharadita chiquita de sal porque esta salsa es de queso y el queso que le vamos a agregar ya lleva sal, ¿sí? Siempre estén mezclando constantemente. Vean que ya empezó a espesarse. La salsa no debe quedar tan aguada, pero tampoco debe quedar tan densa. Por eso es que les digo que ustedes van agregando la leche según cómo van viendo la textura de la salsa. Cuando la salsa ya empieza a hervir, le agregan el queso, 100 gramos de queso costeño. Este queso no es totalmente salado, es semisalado, no es totalmente duro. Es un queso cauchudito, con sal, pero no con mucha sal, es delicioso, se usa para las salsas de queso. Y aquí a la carne le agregamos lo que ustedes agarren con la mano, 2 veces miga de pan.
Eso le da como más cuerpo al relleno, como que aprieta mejor. Y también ahora le vamos a agregar 2 cucharadas de salsa de queso para que quede más cremosito. De la salsa de queso que acabamos de preparar, lo mezclamos acá y listo. Este relleno, recuerden también que ustedes rellenan los canelones de lo que quieran. Aquí lo estamos haciendo con carne molida, pero ustedes lo pueden hacer con pollo, bueno, con lo que ustedes quieran hacerlo. Entonces vamos a preparar aquí las refractarias. En el fondo de la refractaria ponemos una capa de salsa de queso, como un piso de salsa de queso, y pasta de tomate. Y aquí ya empezamos a rellenar. Lo estamos haciendo con la mano porque los canelones, pues porque se presta. Es que vean, si ustedes quieren hacerlo con una manga, pueden hacerlo, pero la boquilla que tenga la manga tiene que ser grande, o dejarlo sin boquilla para que no se les vaya a tapar con la carne. Entonces igual hacerlo con la mano no es tampoco como tan demorado, no, sí tiene su labor, pero es rápido, realmente se hace de manera rápida. Entonces estos canelones ya vienen listos ya para rellenar y llevarlos al horno. Hay canelones que vienen para primero precocerlos, luego se rellenan y luego van al horno. No, estos vienen ya listos. Entonces por eso están ustedes así, los ven que son fáciles de rellenar porque vienen duritos. Listo, aquí ya tenemos la primera refractaria. Vamos a arreglar esta. El horno en este momento ya se está precalentando a 190 grados. Ustedes deben precalentarlo antes de llevar la preparación al horno. Listo. Aquí usamos pasta de tomate y también usamos pasta de pimentón. Vamos a bañar los canelones en más salsa de queso, bien bañaditos, una capita encima. Eso. Y ahora queso, mucho queso por encima. Este queso, cuando ustedes enciendan el gratinador de su horno, al final, bueno, aquí se van a ir al horno más o menos entre unos 30 y 35 minutos. Ustedes conocen su horno, van viendo, y le agregamos aquí arriba queso parmesano. Este queso es el que le va a dar como ese colorcito doradito por encima. Cuando ya falten unos 3 minutos, unos 5 minutos para estar, o sea, para cumplirse en los 30 o los 35 minutos según su horno, ustedes apagan el horno, o cuando ya esté, que ya ustedes ven y dicen, bueno, ya estuvo la pasta o los canelones, apagan el horno y prenden el gratinador unos 3 o 4 minutos para que el queso les quede así doradito como lo ven acá, ¿sí? El gratinador de su horno. Y vean ese resultado, esa delicia, muy fácil de hacerlo. Una porción de 3 canelones, creemos que es suficiente para una persona, ¿sí? Así que pueden acompañarlo de lo que ustedes quieran. Nosotros hoy pues se los estamos presentando así solito porque de eso se trata el video, pero pues ya ustedes tendrán el resto como de acompañamiento del plato, pero vean lo fácil que es. Parecen muy elaborados y realmente son demasiado fácil y muy ricos. Créanme que sí, pueden rellenarlos de lo que ustedes quieran. Así que si les gustó este video, déjenos aquí su comentario, suscríbanse por favor a nuestro canal, y bueno, no se olviden de la recomendación que les hice de Facebook, @Rosita Cocina Oficial. Así aparecemos en Facebook. Vean esta delicia. Así que invitadísimos a Facebook. Allí vamos a empezar a subir recetas cortas, muy prácticas para ustedes. Gracias por vernos y nos veremos en otra preparación más al estilo de Rosita Cocina.